Y ya estamos de regreso para ahora sí. Bueno, yo ya estaba copuchando lo lindo con el Gabriel León. Cada vez que nos juntamos tenemos tanto que hablar, Gabriel. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, ahora estoy mejor ahora que estoy hablando contigo. Qué bueno. Poniéndonos al día de los desafíos de la vida. Y muy contenta, yo de verdad disfruté mucho. Tú sabes que yo creo que leo casi todos tus libros ahora que lo pienso. Sí, probablemente. Y claro, hemos hablado de la mayoría de ellos. Sí. Y este último, que son las emociones y otras preguntas raras que hago a veces, es parte de la colección de las preguntas raras. Sí. Quizás partamos un poquito por esos libros, porque una de las cosas lindas de haberlos leído todos En secuencia. es que hemos visto cómo Pachi, su protagonista, va creciendo. Sí. Entonces, sí. ¿de dónde? Contemos un poco de los libros, de la serie Preguntas Raras. Sí, es inevitable que el personaje crezca, a pesar de que yo quería dejarla de 8 años. Pero creo que es complejo, y se nota, porque el primer libro de la serie, que son Los Mocos, es súper infantil, de temas que son de las preguntas que hacen los niños más chicos, moco, caca, pipí, qué sé yo. Y nace ese libro en particular por una inquietud que nace en la editorial. Camila Figueroa, que era editora infantil por aquellos años, me escribe y me dice: Gabriel, tú has publicado con nosotros Ciencia Pop 1 y 2, trabajaste con Gonzalo, qué sé yo, Gonzalo Eltech, y yo estoy pensando que tal vez sería interesante hacer un libro de ciencia para niños. Y cuando esa conversación tiene lugar, la idea del libro ya estaba en mi cabeza. Porque hace un par de años antes de eso, mi hija fue la que me preguntó por qué se arrugaban los dedos cuando uno estaba mucho rato en el agua. Y después de contestar esa pregunta, ella me dice: tú deberías escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y yo dije: oye, pero qué buena idea. Básicamente le robé la idea del libro, y cuando Camila me la pide, le digo: ya está. Y así, mi mini editora ya me los propuso. Ya me lo propuso, y ya está escrito. Le dije: yo tengo la idea en la cabeza, y le mandé el primer capítulo, yo creo que durante el mismo día. Y así nació el primer libro, que se convirtió en un éxito, y finalmente en la saga, que a esta altura tiene 7 libros. Terminando con este, que es el más reciente, que es el de las emociones. Y sabes que me pareció tan saludable este libro en este momento de nuestra historia, ¿no? Creo que nos cuesta mucho hablar de las emociones, y nos cuesta mucho nombrar las emociones. Sí. Y una cosa que tiene en común todo este relato, en que a Pachi le pasan cosas, ella está preadolescente ya, sí. Entonces, y le pregunto a su papá: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Y estaba pensando mientras te leía en Antonio Damasio, Sí. que es un neuro... Portugués, brillante, gran comunicador. Y yo leyéndolo a él aprendí de que las emociones son información y son conocimiento. Sí. Pero eso pareciera ir como en contra de la mirada de la ilustración, de que somos pura razón, ¿no? Entonces creo que desde la ciencia es súper bonito hoy día detenerse y decir: hay que escuchar el cuerpo y hay que escuchar las emociones, porque ahí hay conocimiento básico. Hablemos un poquito de ese acercamiento. Cuando yo venía entrando a la radio hoy, me detuve en la entrada frente a un papelógrafo gigante que hablaba del Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y que era básicamente un post-it en blanco que invitaba a los estudiantes a escribir las cosas que les pasaban. Y me quedé leyendo ahí 5 minutos. Y es tremendo, tremendo. Desde tengo miedo, desde me da pánico echarme un ramo, hasta no he comido, ¿ya? Y habla de algo que yo menciono en el libro, que es nuestra mochila emocional. A todos nos pasan cosas, y todos andamos con esa mochila invisible, pero cuya carga es física, la sentimos. Sí. Pasa que uno no la ve. Y habitualmente uno hace esa pregunta en la mañana, que es muy de repetición, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Listo, sería. Y muchas veces esa conversación necesita ser mucho más profunda, pero eso implica detenerse durante media hora a hablar con alguien que a lo mejor no conozco tanto. Sí. Y casi por educación, como que me salto esa etapa y digo: estoy bien. Sí. Y yo creo que... Dame 8 minutos. Dame, tal cual. Y yo creo que lo primero es reconocer que esa mochila existe y todos la tenemos. Algunos más liviana y otros gigantesca, ¿ya? Y lo interesante de eso es que efectivamente las emociones son parte de nuestra vida. Esta idea del ser puramente racional es imaginaria, no existe. Nosotros no somos pura razón, porque no somos máquinas, somos seres humanos. Y además porque las emociones tienen un rol evolutivo fundamental. Tienen un carácter adaptativo, son relevantes,
y explican por qué estamos hoy en la faz de este planeta. Si no fuéramos animales emocionales, probablemente no estaríamos acá. De acuerdo. Porque la cooperación, la colaboración dentro del grupo, el amor, el afecto, la preocupación, el cariño, la pena, tienen roles evolutivos súper importantes. Desde ese punto de vista uno podría intentar definir las emociones, advirtiendo que es muy complejo hacerlo y que habitualmente cuando definimos algo complejo le cortamos las puntitas. Tratamos de meterlo en una caja, pero todas las complejidades especiales, menos comunes, tal vez quedan fuera. Y ese es un ejercicio que estamos dispuestos a hacer para poder tomar ese problema y pasárselo a otro. Decirle, mira, yo estudio emociones. ¿Y qué son las emociones? Bueno, son respuestas fisiológicas y psicológicas automáticas que generamos frente a eventos y que tienen un carácter adaptativo relevante. Eso quiere decir que son fundamentales para explicar nuestra permanencia en este planeta. Evolutivamente importante. Ejemplo. Vas caminando por la calle y ves a un niño solo en una plaza llorando. ¿Qué haces? Me acerco. Si ese niño habla alemán, ¿qué haces? Tú no sabes que habla alemán antes de acercarte. Te acercas igual, Sí. ¿cierto? Si ese niño habla húngaro, si habla checo, si habla inglés, da lo mismo. Independiente del idioma que ese niño hable, en ese momento está hablando un idioma universal. Y todos podemos entender que ese niño está metido en un problema. Probablemente se perdió. Y probablemente está asustado. Y tiene miedo y necesita ayuda. Y la forma que la evolución encontró de llamar la atención cuando necesitamos ayuda es manifestarlo a través del llanto. Si ese niño no llora, nadie se va a dar cuenta que necesita ayuda. Y le puede pasar algo malo. Se muere, ponte tú. Y finalmente, desde el punto de vista evolutivo, se acabó esa línea. Sí. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cosas. Y evidentemente hay un montón acá de mix de cosas que pueden ocurrir y que están vinculadas con nuestro cerebro, cómo funciona, y las moléculas que utiliza para comunicarle también al cuerpo cosas que hay que hacer de manera automática. Otro ejemplo claro, vas manejando y cruzas frente a tu auto una pelota roja. ¿Tú qué haces? Frenas en seco. Tú no te pones a Depende, pensar... miro para atrás Claro. primero. Pero en el fondo hay un acto reflejo, ¿cierto? Sí. Tú no te pones a pensar y dices, es probable que venga un niño corriendo detrás, ¡pum!, le pegaste. Sí, claro. Eso requiere una respuesta automática en la que tu razón no tiene el control de tu cuerpo. Son cosas automáticas. Y con las emociones pasa algo similar. Evidentemente hay un proceso emocional también. Uno puede entender las emociones, las puede racionalizar. Puede uno subirse un poco acá y decir, ok, no me voy a dejar llevar por esta emoción. Pensemos en los incidentes viales que están tan de moda hoy en día. Y donde nos falta ese pasito, ¿cierto? Que es decir, racionalizo esto que siento y la verdad no es tan importante que esta persona se haya cruzado delante mío. Claro, no me voy a poner a pelear. Pero, por ejemplo, ahí ponerse a pelear también tiene que ver, y pensaba en eso mientras te leía, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, que pasa de 0 a 1000 Sí, claro. En la calle, ¿cierto? Sí. Cuando se pasan a llevar o Sí. cuando hay, etcétera. Y uno dice, bueno, pero lo que hay ahí es una olla de presión. Una mochila llena. Claro. De esta metáfora que hablamos de la mochila, eso es una mochila llena. Y tú pusiste un clip encima y se te desbordó la mochila. Exactamente. El vaso lleno, es la olla de presión que tú decías, que subió 1 grado la temperatura. Y no es ese incidente, No. es ese incidente más todo lo que tú no estás viendo que hay ahí. Exacto, pero... Entonces, estamos lidiando con eso. Sí, y ahí, por ejemplo, me parece tan valioso tu libro, pensado que es para público juvenil, pero Sí, a mí no. me sirvió un montón. Digamos que escribir este tipo de libro es como hacer Shrek, Sí. donde el desafío es comunicarse con los niños y también con los adultos. Y además que es un libro que se puede, yo de hecho se lo voy a pasar a una amiga que tiene un hijo de 9, así como, léanlo juntos. Sí, claro. Va a ser súper bueno este ejercicio, porque, no sé si tú cachai a Brené Brown, me imagino que sí. No. Por favor. Ok. Hay una serie en HBO Max de Brené Brown. Brené Brown es una investigadora en emociones Mira. que se hizo muy famosa por un TED sobre la vulnerabilidad. Y después sacó otro TED sobre la vergüenza. Perfecto. Porque con el primer TED se hizo muy famosa y le dio mucha vergüenza. Y hay esta serie que se llama El Atrás del Corazón, Ya. donde básicamente ella es como un talk show, así como con Ya. la gente, con el público ahí. Ella interactúa, está haciendo una clase y tiene además cuñas de gente muy famosa que ha investigado emociones, Perfecto. etcétera, y además imágenes de películas. Fantástico. Porque de lo que se trata la serie, creo que son 8 capítulos, es de tener palabras para describir la emoción. Sí. Entonces la Qué diferencia entre estrés y estar sobrepasado, Sí. ¿cachai? El overwhelm Sí. versus el estrés. Sí. Entonces,
a mí me ha servido mucho ver esa serie y tomando nota, ahí como de verdad como una clase, porque cuando uno tiene primero una palabra para decir qué es lo que haces y tú trabajas con varias emociones. Tengo una palabra que describe esto y le puedes dar un lugar. Y segundo, que es una cosa que hace tu libro que me parece que es muy necesaria, es darle lugar a esa emoción y pensar que no hay emociones negativas. Sí, tal cual. Hablemos de eso. Sí. Son reflexiones súper interesantes. En primer lugar, entender que a todos nos pasan cosas, ¿ya? Y todo el mundo siente. Y lo que nos pasa habitualmente cuando uno está creciendo, cuando todavía emocionalmente uno está entendiéndose en el mundo, es esa confusión con respecto a esta ruido mental, esta cosa que siento que es confusa y que me duele la guata, que siento acá y que siento allá y que siento niebla y no tiene un nombre, no sé qué me pasa y me siento raro. Sí, y de repente entiendo que es normal, que a todo el mundo le pase que tiene un nombre, claro, que tiene una causa, que tiene un origen. Pero cuando llegamos a esa bomba, a esa olla de presión, es porque ahí no escuchamos. Probablemente porque además recordemos que nuestra relación con las emociones no siempre es saludable. Hay mucha gente que entierra sus emociones, que no le gusta sentir cosas porque no las entiende. Pero además porque le han dicho que es malo. Sí. Especialmente ustedes, los varones. O sea, bueno, es una reflexión que hice en algún momento en otra entrevista, porque yo tengo 50 años y me acuerdo de haber escuchado de niño a otros niños que les decían, los niños no lloran. Entonces, si tú eres niño y tienes pena y tienes ganas de llorar y te dicen que no está bien que llores, te mataron. Porque lo estás sintiendo y tú dices, pero no debo. Exacto. Y por lo tanto anulas esa emoción y la entierras. Y después de los 40 nos encontramos con estos hombres escindidos. Totalmente. cuyo único repertorio emocional es la rabia o la ira. Exacto. Entonces, cualquier cosa que les pasa, lo único que sienten que pueden manifestar es enojo. Porque es como la emoción masculina, de la fuerza y la liberación. Y ahí tenemos gente que tiene un repertorio emocional súper limitado y que con una herramienta tiene que arreglar toda su vida emocional. Y no puede. No, pues. Con un destornillador paleta no podía arreglar todo. Y lo pasa pésimo. Tú necesitas una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas emocional nosotros la generamos durante la infancia, cuando aprendemos a navegar el mundo usando las emociones y entendiendo, como decías tú, que está bien sentir cosas. Está súper bien. Porque somos seres racionales y emocionales. No somos ni lo uno ni lo otro exclusivamente. Y por lo tanto tenemos que aprender a manifestar esas emociones de manera saludable. Eso es todo. Y ahora, tu libro además nos invita a entenderlas, lo que me pareció muy bonito porque, a ver, sigue siendo un libro de ciencia, no es un libro de psicología. No. Entonces, tú explicas, o sea, el papá, tú le explica a Pachi, qué es lo que, o sea, la Pachi me puse roja como un tomate y le dicen, bueno, lo que te pasa en el cuerpo es que, etcétera, ¿no? Sí. Entonces también hablemos de eso, porque tenemos yo creo que hay un poder en el conocimiento. Sí. Entonces cuando decimos, estoy reaccionando a esto, ¿no? Y mi cuerpo está haciendo esto, es súper poderoso. Sí. Entonces hablemos del camino de la ciencia y las emociones. Claro. Ahí hay un juego muy delicado entre la fisiología, o sea, el funcionamiento del cuerpo, y la neurobiología, lo que el cerebro hace que sintamos, porque eso que sentimos es una propiedad emergente del cerebro, es algo que nace de la complejidad del cerebro. Sin embargo, hay otras cosas que son más mecánicas, si uno quiere. Por ejemplo, sentir vergüenza y ponerse colorado. Son dos eventos distintos que forman parte del mismo fenómeno. Yo siento vergüenza, me siento mirado, me siento examinado, siento algo raro, pero además me pongo colorado. Chuta, ¿por qué me pongo colorado? Bueno, porque en esos momentos tu cerebro te está preparando para un escenario del cual probablemente hay que fugarse. Sí. Es una situación de alerta y por lo tanto se prepara para la huida. Y parte importante de eso descansa en una hormona que es la adrenalina, que permite que nuestros músculos funcionen mejor, porque quieres huir de ahí. Y entre otras cosas, lo que la adrenalina hace es dilatar vasos sanguíneos. Y en algunas personas, esos vasos sanguíneos muy superficiales de la cara, al dilatarse, se llenan de sangre. Y la sangre es roja. Y por lo tanto, tus cachetes de la cara se ponen colorados. Te estás acusando a ti misma de que te está pasando algo. Y hay gente que ciertamente lo manifiesta de manera más clara. Yo tengo una amiga que yo la miro y sé cuando algo la puso incómoda porque se pone colorada como tomate. Y ella no puede ocultarlo. Y es súper interesante porque se convierte en una seña social. Yo sé que eso que hice o eso que ocurrió la puso incómoda.
sin que ella tenga que decírmelo. Y por lo tanto la emoción se convierte ahora en una herramienta comunicacional. Sí. Estoy comunicando un estado de ánimo a la distancia sin que yo tenga que explicar lo que me está pasando. Y es fascinante eso. Pero para eso los dos tenemos que hablar el mismo idioma. Sí, yo tengo que entender. Y hay personas que efectivamente no logran entender las emociones en el resto. Por distintas razones. Hay un caso que a mí me encanta. El Botox, que es una neurotoxina letal, se puede aplicar de manera local en los músculos de la cara, por ejemplo. Sí. Y eso hace que las arrugas desaparezcan. Una maravilla. Pero hay un estudio que muestra que las personas que se aplican Botox en la frente para eliminar las arrugas del ceño fruncido, una de las cosas que les ocurre es que ellos mismos ahora no pueden imitar esa expresión que ven en la cara de otros, ¿ya? Y les pasa que cuando no pueden hacer eso, les cuesta más reconocer esa expresión. Y por lo tanto ahora frente a una persona que está enojada, les cuesta entender la emoción. Mentira. Porque ellos mismos no son capaces de manifestarla. Y es un estudio súper reciente que debe tener unos 2 o 3 años, que muestra los efectos psicológicos y en las relaciones interpersonales de las inyecciones de Botox y la imposibilidad que genera eso, poder imitar la expresión de enojo que vemos en otro rostro. O sea, así de sutil este tipo de cosas. No, bueno, que uno dice, además que, ¿por qué las arrugas son feas? Eso también es cultural. Se nos enseñó que las arrugas son feas. O sea, mira tu Hollywood y esta corriente de actores y actrices que se ven falsos. Sí, po. Porque ya se hicieron tantas cosas en la cara por mantenerlas lisas, y tú dices, esas manos no y esa cara no van juntas. No, po. Versus otras actrices que han decidido... Helen Mirren. Andy McDowell. Ay, qué más preciosa seguir, con sus canas, por favor. Seguir su curso natural. Y decir, yo soy así. Y además como, veamos, abracemos esto que somos, y por todos favor. Vamos a envejecer. Entonces, ok, y pasan cosas. Y yo lo entiendo, y es porque es cultural y hay una presión por verse de cierta manera. Pero ahí está, hay efectos inesperados de ese tipo de intervenciones que tienen que ver con cómo uno se relaciona emocionalmente con el resto. Ahora, para cerrar, Gabriel, y tú sabes que podríamos hablar ahora. Horas. Lo hemos hecho en algunos contextos, pero a mí, tú y yo hemos hablado antes de la exigencia de este mundo por empatía, ¿no? O sea, es como vivimos en un mundo ultra polarizado, sí, donde se instalan ciertas mentiras como verdades. Hemos hablado del terraplanismo, ¿cierto? De la pérdida de confianza en la ciencia. Sí. Y eso también tiene que ver con emociones. Sí, claro. Tiene que ver con un temor inoculado, un temor al otro, ¿no? Un egoísmo también inoculado, porque como tú dijiste al principio, y está súper comprobado, nosotros hemos logrado, la civilización humana se ha desarrollado gracias a la capacidad que tenemos de colaborar. Entonces, sí, quería preguntarte en eso, ¿no? En como, ¿por qué un libro como este es tan necesario, no solamente para la vida privada, sí, sino socialmente? Hay una cosa que es bien interesante con respecto a las creencias, que tienen que ver con cómo uno se imagina que es el mundo. Y a nosotros nos gusta creer que el mundo es como uno cree que es. Y las redes sociales absolutamente. El algoritmo te dice sí. Y el algoritmo se encarga de eso porque el algoritmo lo que quiere es que tú te quedes en A, B o C aplicación. Y por lo tanto no te va a poner incómodo, porque no quiere que te vayas. Todo el rato te va a estar pegando en la espalda y diciéndote, sí, tú tienes razón, tú estás bien, el resto está mal. Es como ChatGPT. Te va a convencer que estáis bien tú. Y eso es súper interesante porque además se mezcla con algo que tenemos por naturaleza, que es la desconfianza. Los humanos somos animales desconfiados por naturaleza, lo que está súper bien, porque si fuéramos 100% confiados tampoco estaríamos acá. Habríamos muerto hace rato, engañados por el pasto que se movía y nos sospechamos que podría haber un depredador ahí. Claro. Y por lo tanto la desconfianza es saludable hasta cierto punto. Y hay un balance ahí. Y evidentemente se empiezan a juntar ciertos factores que han sido estudiados ya desde hace mucho tiempo y que tienden a hacer que esta desconfianza por todo aumente. Y eso tú le sumas la polarización. Y este diagnóstico que hacía hace 30 años Carl Sagan, en el último libro que escribió antes de morir, El mundo y sus demonios, él hace una predicción y dice, me imagino Estados Unidos del futuro, de mis hijos o de mis nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicio, donde no tenga ninguna industria interna, ahora, y donde las personas con sus facultades críticas en declive no sepan distinguir entre lo que las hace sentir bien y lo que es cierto. Y estamos en ese punto. En ese lugar. Estamos en ese punto donde lo que no nos hace sentir bien es falso. Y nos cuesta aceptar que hay cosas que no son como uno cree que son. Y ese es el conflicto que tenemos hoy día, porque estamos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado permanentemente a tener la razón.
Y lo interesante de eso es que la ciencia no consiste en tener la razón. Si tú y yo somos científicos, estamos tratando de entender un fenómeno, y llevamos 10 años en eso, y tú piensas que es por A, y yo pienso que es por B, y de repente empiezan a aparecer científicos en todo el mundo, y todos empiezan a observar que es A mí no me queda otra que decir, ¿sabes qué? Tú tienes razón, es A. Porque mi trabajo como científico no es tener la razón, sí, es tratar de entender el mundo. Y eso implica que en algún momento me tengo que salir de mí mismo, de mi explicación. Y eso cuesta. Por eso yo creo que la ciencia es valiosa. No porque yo quiero que todos los niños y las niñas sean científicos, no. Es porque nos ayuda a pensar de manera saludable. Exacto. Entendiendo que nos podemos equivocar, que el otro puede tener razón y que el objetivo en la vida no es tener la razón, es tratar de entender el mundo. Exacto, y además reconocer nuestro propio límite, nuestra vulnerabilidad, nuestra curiosidad, etcétera. Bueno, yo les recomiendo mucho. Yo lo pasé chancho, de verdad. Además porque amo a Lucas, es lo máximo. Sí. Yo soy de gato, pero Lucas es muy simpático, que está ahí. ¿Qué son las emociones? Y otras preguntas raras que hago a veces. Está en librerías por Penguin. Muchas gracias, Gabriel León, por venir. Encantado, como siempre, un placer conversar contigo, Antonella. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte.